Bueno, familias, muy buenos días. El día de hoy les damos nuevamente la bienvenida a este taller para ustedes, para familias que están en un proceso de rehabilitación. Y a nombre de Ricardo Ballesteros y la Clínica Pinar del Bosque, pues les damos la bienvenida una vez más a este sábado de taller. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Óscar Contreras Félix, él es psicólogo y tanatólogo, y bueno, les platico un poco de él. Él realiza terapia a nivel comunitario, también es psicoterapeuta infantil y familiar. Él realiza, es especialista en psicotanatología, en psicopedagogía y da asesorías en adicciones e intervención en crisis. Y bueno, ya lo escucharon, él nos acompaña del norte del país. Y bueno, bienvenido, Óscar. El día de hoy nos va a dar el tema de adicciones, una enfermedad familiar. Muchísimas gracias, Óscar, por aceptar esta invitación y adelante, son todos tuyos. Muchas gracias. ¿Qué tiempo tengo? Tienes 45 minutos. Ok, muy bien. Ahí me avisas cuando sean los 45 minutos, por favor, porque a mí me dan un micrófono y yo me voy de largo, ¿no? Ok. Ok, te aviso 5 minutos antes. Ok, muy bien. Buenos días a todos. Ando un poquito constipado, un poquito ojeroso, por el motivo de que tuve que hacer fila en la madrugada para ponerme la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Todos los clínicos y todos los que trabajamos todo en el sector salud, pues tuvimos la obligación de vacunarnos. A mí, francamente, se me pasó la primera oleada y por eso vine batallando. No quise pasar a Estados Unidos a ponerme, la esperé aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ya se estaba venciendo pues la fecha para la segunda dosis y hubo una cola terrible aquí en Mexicali. Vinieron camiones de otros estados porque en los Estados Unidos vivimos aquí nosotros prácticamente en el muro fronterizo, pues están muy interesados en abrir la frontera ya y entonces se vacunaron miles y miles de personas y pues prácticamente en la madrugada como a las 3 de la mañana después de un trámite de casi 3 horas me vacunaron, me acaban de vacunar la segunda dosis, entonces se siente un poquito de molestia. Pero bueno, con mucho gusto les platico, con mucho gusto estoy aquí con ustedes. El día de hoy me han pedido que platique acerca de este tema que es tan delicado, el tema de la adicción como enfermedad familiar. Y entonces vamos a primero clarificar un poquito lo que es la adicción. Seguramente ustedes que son familiares de personas que tienen la enfermedad, seguramente han estado en contacto ya con fuentes de información diversas para que les den las herramientas que ustedes necesitan para comprender un poco este fenómeno. Fíjense, les platico, el alcoholismo como tal no es una enfermedad primaria. La adicción a las drogas como tal no es una condición pues primaria. La ludopatía, ya ve que ahora le ponen nombres a las diferentes adicciones. La adicción a la pornografía, la adicción al sexo, esa necesidad orgásmica que presentan muchas personas de estar manipulándose y teniendo orgasmos cada día es más frecuente por el uso de la tecnología y la facilidad que tienen los chicos a la pornografía en todas sus modalidades. La adicción a diferentes drogas, nosotros pues prácticamente en un país como el nuestro, desgraciadamente, pues nadamos literal en drogas. El abuso de sustancias, principalmente la metanfetamina, ¿no? Que es el famoso cristal, que aparentemente, ¿no? Aparece como un enemigo global, ¿no? Prácticamente invencible una vez que la persona se hace adicto a esa sustancia. Y así pues, tenemos muchísimas sustancias y muchísimas adicciones. Yo he sido asesor de programas de 12 pasos desde todos los puntos, desde el punto de vista emocional, familiar, desde el punto de vista de los toxoides, tóxicos, pues.
desde el punto de vista de la alimentación, las personas que se drogan con comida, ¿no? Un problema emocional y biológico y todo. Y entonces, la enfermedad primaria, la que está registrada en la Organización Mundial de la Salud, se llama trastorno de adicción. Estás adherido a algo con lo cual y sin lo cual pareciera que no puedes vivir. Ese es el problema que nos ocupa el día de hoy, la adicción, la enfermedad de la adicción. Y entonces, todas las demás, digamos, adicciones a ciertas situaciones, ¿no? Como ahora que han proliferado los grupos de CODA, se llaman, de codependientes anónimos, que son adictos a las personas. Pues es exactamente el manejo muy malo de los apegos, la gestión muy mala de las emociones y los que nos meten en un conflicto de adicción emocional, psicológico y biológico, obviamente. Les platico un poquito, la adicción tiene varios componentes. Tiene el componente emocional, por ejemplo. La adicción es la búsqueda de la felicidad a través de un objeto. Es decir, yo no me siento bien si no me levanto y me drogo. Yo no me siento bien si no me levanto a las 5 de la mañana, fumo un cigarro de marihuana y luego dicen, no, pues es que con eso me da hambre y ya me meto al baño y ya puedo, digamos, desayunar y irme a trabajar. No, yo no puedo dormir si no me tomo medio litro de tequila, ¿no? Tengo que tomar medio litro de tequila para sentirme así como adormecido porque estoy muy cansado, llego del trabajo y entonces me relajo y tengo que dormir, ¿no? Yo no me siento bien, ando muy desesperado, pero me pego un pipazo de cristal, de metanfetamina, de piedra, de crack, basura, hielo, como le dicen, y ya como que me relajo, ¿no? Yo soy muy ansioso, me agarra la ansiedad, soy muy sexual, soy muy sexoso, necesito cocaína. Y ya con la cocaína, pues tengo más rendimiento sexual, ¿no? Y así empezamos. Es decir, hay un componente emocional en la enfermedad de la adicción. Hay un componente psicológico también, es decir, se llama trastorno obsesivo compulsivo remitivo. Es la obsesión porque todo el día se está pensando en esto, ¿no? Y no puedo tomar, ya tomé mucho, me gasté el dinero de la luz, ya me corrieron mis hijas y todo, pero hoy sí me voy a controlar un poquito, saliendo del trabajo, nomás me tomo una cerveza o dos tarros y ya me voy a mi casa. Ahora sí, yo sé que puedo, ¿no? La obsesión, trastorno obsesivo compulsivo, porque la compulsión, una vez ingresado en ese sistema, no hay marcha atrás. Entonces, resulta que el tipo que está pensando todo el día en un toxoide y está entre sí y no, cuando decide sí, porque el adicto siempre decide sí, entonces viene la compulsión y en la compulsión ya no se puede detener y ya no hay marcha atrás. Después de terminado el trance viene la remisión o la culpa, por eso se llama trastorno obsesivo compulsivo remitivo. Viene la culpa y en esa culpa se ponderan un montón de situaciones y dicen, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Lo hice otra vez. Y entonces el adicto sufre. El adicto está sufriendo porque dice, otra vez hice lo mismo que juré no iba a hacer. Hice lo mismo que pensaba que ya nunca iba a suceder y lo vuelvo a hacer. Y lo mismo pasó ayer y antier. Entonces esa culpa, cuando no se sabe manejar, cuando no hay una gestión correcta de las emociones, cuando no hay una inteligencia intrapersonal, una inteligencia emocional adecuada, entonces esa culpa se convierte en obsesión otra vez. Y de la obsesión va a la compulsión y luego a la remisión y la remisión a la obsesión y luego a la compulsión. Y ese es un ciclo, es el ciclo adictivo, no para nunca. Ese tiene su componente emocional, dijimos, y su componente psicológico también. Pero tiene un componente biológico también. Hay un componente biológico, es decir, existe también en nuestra biología. Cuando nosotros gozamos de algo y lo gozamos de una manera exponencial, nosotros tiene lo que se conoce un estallido dopaminérgico, una explosión dopaminérgica, ¿no? Así como cuando tenemos relaciones sexuales y tenemos un orgasmo, hay una explosión dopaminérgica, ¿no? Hay una recapturación de dopamina en nuestro sistema nervioso central y la dopamina es un neurotransmisor muy importante que hace que la persona esté emocionalmente bien. Entonces,
Cuando nosotros fumar cigarro nos causa tanto placer, ¿no? Hay gente que se levanta y se levanta a fumar, no se levanta a otra cosa, prende un cigarro. ¡Ah! Hay personas que se levantan crudas todos los días con la resaca del alcohol y están esperando nomás ir al refrigerador y agarran la primera cerveza y la abren y se la toman y ¡ay! Hay personas que yo he visto adictos que están en lo que se conoce como el craving o tienen 3 días de abstinencia, traen el síndrome de abstinencia, comienzan a temblar, preparan, ¿no?, la pipa de cristal o la chalupa y todo, y en cuanto entra el humo del cristal a metanfetamina en su sistema, se tranquiliza y se le paran hasta los vellos de acá de la nuca, del brazo, de todo, ¿no? Es decir, hay un chorro de dopamina que nos hace que nos sintamos muy bien, extremadamente bien. Entonces, el cerebro, que es una máquina maravillosa, la máquina más maravillosa que en verdad nadie sabemos cómo funciona, son teorías todos, ¿no? Ni los que tenemos 40 años estudiando esto. Pero el cerebro, como es una máquina maravillosa, cuando nosotros estamos ya produciendo dopamina por un medio externo, ya sea a través de un cigarro, de marihuana, cannabis, heroína, inyección, pornografía, comida, adicción al juego, a la ruleta, al póker, lo que produzca, el cerebro le ordena al sistema nervioso central y le dice, la dopamina ya nosotros la estamos produciendo, viene de afuera, entonces déjala de producir. Entonces, por eso ocurre que a un niño que es adicto a los videojuegos y que juega 7, 8 horas diarias, le quitas el videojuego y entra en una emoción aplanada, ¿no? No produce dopamina. Yo atiendo a muchachos que les mando quitar o ir reduciendo las horas de videojuegos ahorita, porque ya es considerado por el CIE-11, la Organización Mundial de la Salud, como enfermedad psicopatológica, se llama trastorno de adicción a los videojuegos. Y entonces cuando les quita uno el cigarro, el cristal, la droga, la coca, la heroína, lo que utilicen, benzodiazepinas, las clonazepam, ¿no?, los barbitúricos y todo dependiendo de la adicción, pues la persona no produce dopamina, siente que no es feliz para nada. Entonces es un componente biológico. Y ya vimos que hay un componente emocional, hay un componente psicológico, hay un componente biológico y hay un componente social también. Hay un montón de mitos. El ser humano, dice el doctor Ellis, el ser humano está lleno de creencias y esas creencias son su realidad. Entonces, desde la formación, desde el barrio, la esquina, la escuela, los amigos, ¿no?, se les vende la idea a las personas que es muy malo andar cabra o andar chiva, ¿no? El cabra es aquel que no se droga en el barrio. El cabra es el chiva, es el chivatón, es el que no se alcoholiza, es el que no. Llega un muchacho con unos amigos, le ofrecen una raya de coca y si no acepta, dice, no, eres una chiva, ¿no? También hay un componente social. Entonces, digamos que nos ataca por absolutamente todos los flancos esta enfermedad de la adicción, totalmente, por todos los flancos nos ataca la enfermedad de la adicción. Es más o menos para que comprendamos nosotros, ¿no?, cómo está constituido este asunto tan grave de la enfermedad de adicción. Fíjense bien, existen a nivel familiar, que es el tema que nos ocupa hoy día, existen bien diferenciados 3 tipos de familias adictas, porque la adicción es una enfermedad que, si bien es cierto, aquel que utiliza el tóxico, ¿no?, la sustancia, es adicto a la sustancia y la adicción a esa sustancia lo hace tener conductas aberrantes, duales, dicotómicas, dice una cosa, hace otra, siente una cosa, dice la otra, quiere hacer una cosa y hace todo lo contrario, son conductas dicotómicas. Entonces, los familiares, la familia que está en el núcleo, que puede ser la esposa, la madre, el hermano, quien desarrolle una dinámica familiar, pues obviamente produce una enfermedad emocional que se llama ambivalencia emocional, es decir, ambos lados valen, como la esposa de un adicto, o sea, llora porque dice, te odio y te quiero al mismo tiempo, no quiero volver a verte, desgraciado, pero no puedo vivir sin ti, y yo a ya con no quiero nada, ya perdí todo, estoy harta, pero inmediatamente le empieza a lavar la ropa y empieza a pedir prestado dinero para curarlo. Es decir,
Exactamente como el adicto, que es adicto a la sustancia y tiene conductas aberrantes, dicotómicas, la persona que vive con él se hace adicta a las conductas aberrantes del adicto. Y entonces se vuelve un carrusel de emociones, corre que te alcanzo, ¿no? Entonces, es decir, que la persona, las familiares que tienen un miembro en adicción, se hacen codependientes de las codependencias. Es decir, ya no gobiernan ellos, sino gobierna las emociones. Y entonces dejan de gobernar incluso las emociones de ellos mismos para gobernarse a través de las emociones de la persona que está consumiendo. Y es una verdadera locura. Es una verdadera locura. Existen tres familias perfectamente diferenciadas de la enfermedad de la adicción. ¿Cuáles son? La familia adicta activa, así se le conoce. La familia con adicción activa es aquella que actualmente existe adicción, existe alcoholismo, existe consumo de metanfetamina, de heroína, de cocaína, de cristal, hielo. Ahorita tenemos un boom en México de lo que son las drogas alucinógenas. Hacen incluso acá en el norte, y no me explico cómo, hay personas que tienen permiso para hacer unos ciertos ritos y ceremonias con ayahuasca. Acá en la frontera, nosotros los que vivimos acá en la frontera, entiendo, ¿no? Que allá en el centro nos dicen pochos, ¿no? No es que seamos norteamericanos, sino que nosotros transitamos en los dos lados. La frontera acá es muy laxa. Todos vivimos allá y aquí, compramos allá y aquí, porque es así, pues las fronteras de un país es así. Y más un país como los Estados Unidos, que es un país que ofrece, ¿no? Para el consumismo terrible. Y entonces ha permeado un montón de drogas de allá para acá, de acá para allá, y de aquí hacia allá, y de allá para acá, y es lo mismo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, los cartuchos ahora de líquidos de Sativa, que es cannabis, o de Syndicus, que es cannabis, hay una que le llaman púrpura, purple, que ya viene genéticamente modificada. Esos cartuchos valen $60, 55, $70, que serían en pesos aproximadamente como más de 1,000 pesos, 1,100, 1,200 pesos. Es lo que cuesta un cartucho. Originalmente los dispensarios que hay cruzando la frontera, porque allá el cannabis es legal. Entonces, aquí en México hay personas que venden un cartucho en 100 pesos, pero son chinos, imagínense qué traen, ¿no? Imagínense pues lleno de amoníaco, igual que el cristal, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en una familia donde hay adicción activa, es donde los muchachos, el miembro, el esposo, es adicto a la sustancia y entonces los demás están sometidos, ¿no?, a las involuntades de la persona adicta. Ese es el primer tipo de familia adicta que existe. Es una locura. Internan a un muchacho, lo internan y pues desgraciadamente la mamá va y lo saca a los 2 meses porque ya lo mira muy bien. Yo ya no trabajo en eso, pero trabajé muchos años en centros de rehabilitación de jóvenes, de muchachos, de muchachas. Y entonces, desgraciadamente, el enemigo público número uno, cuando yo trabajé en eso, pues era la mamá de los muchachos. Porque tenía uno que tenerlos internados 3 meses, 4 meses, que doblaran las resistencias, que aceptaran que son impotentes ante la adicción, que se sometieran a un programa de rehabilitación, ya sea un programa farmacoterapéutico, un programa de rehabilitación, un 4 y 5, como les llaman en muchos anexos, de cuarto y quinto paso, y después van con otros tipos de psicologías, cognitivo-conductual puede ser, o un programa de Minnesota, 12 pasos, que les ayuda a los muchachos también. Pero cuando están en ese proceso, o estaban, yo recuerdo, se miraban bien los muchachos en los anexos, y entonces llegaba la mamá, hablaba conmigo y con mis compañeros y decía, no, es que mi hijo anda diciendo que es adicto. Y yo ya le dije que no le haga caso a usted, porque la mente es muy poderosa, y si declara que es adicto, pues lo va a hacer. Yo le digo, no, hijo, tú no eres adicto. Es decir, la mamá, ¿no?, con algún recurso que escuchan por ahí, no sé dónde, pero lo escuchan. Y entonces decía, no, mi hijo no es como estos.
Mi hijo no es como estos mugrosos que están aquí. Mi hijo es bueno, es muy bueno. De niño, mi hijo siempre me quería. Lo que pasa es que yo a lo mejor no le presté atención yo por cuidar a su hermanito. Entonces empieza la mamá a fabricar historias, fabricarse culpas y soluciones al mismo tiempo. Entonces lo saca del anexo. ¿Y qué es lo que pasa? El muchacho con el que habíamos estado trabajando 4 meses, 5 meses, y que estaba apenas intentando apuntalar una forma de vida distinto, un proceso mental distinto, una forma de acomodar sus juicios y actitudes distintos, pues se lo llevan y el muchacho va al mismo barrio, a la misma esquina con los mismos amigos. En 4 días, 5 días, anda drogado igual, totalmente, ¿no? Entonces, es muy desgastante para las familias tener digamos, una adicción activa. Ese es el primer tipo de familias con adicción activa. Existe otro, el segundo, que se llama familias adictas pasivas, es decir, hay una adicción pasiva. ¿Qué significa? Hubo consumo de estupefacientes, hubo consumo de toxoides, hubo consumo de alcohol en exceso, hubo consumo de drogas. Sin embargo, por algún asunto, por algún tema quizá de salud, porque hay variadísimos. Yo en mi vida me he encontrado situaciones que nunca pensé que las fuera a escuchar de algunas personas. Hay personas que de repente se sienten iluminadas, que dicen que vieron un rayo o una señal de Dios, entran a un tipo de grupo religioso, de todo. Yo conozco a un muchacho que era adicto y su joven esposa le dijo que si seguía consumiendo, ella iba a sostener relaciones sexuales con sus hermanos, con los compadres y con todos los amigos de él para que le diera vergüenza, ¿no? Y dejó de consumir por miedo. Conozco una persona que tenía un problema en los riñones también y tomó conciencia, dejó de consumir cristal también. Y otros que internan en islas, acá en el norte está la isla de Cedros, donde internan a los muchachos 1 año, 2 años, salen, vuelven a consumir, pero algunos entran, los que se pegan a un grupo de NA, Narcóticos Anónimos, se pueden sobrevivir. No, la tasa no es muy grande, la tasa de éxito, ¿no? No es muy elevada, sin embargo sí hay. Entonces, es difícil dejar de consumir y dejar de consumir sin ayuda es más difícil. Entonces, en las familias donde haya una adicción pasiva, es en la que ya no hay consumo, no existe el consumo, pero al no tratarse al adicto y al codependiente del adicto, entonces se convierte en un infierno la familia. ¿Por qué? Porque si bien se ha dejado de consumir, pero no se trabaja en la conducta dicotómica, en la conducta dual, no se trabaja en las ambivalencias emocionales, no se trabaja en las neurosis ni el sistema de creencias irracionales, no se trabaja en las distorsiones cognitivas que tiene una persona, en la polarización, ¿no? El adicto, como ha vivido adicto mucho tiempo y de repente deja de consumir, sigue con una conducta polarizada, dicotómica totalmente, es decir, o es como yo quiero o no es de ninguna forma, o es blanco o es negro. Y entonces, de repente, una persona que ha consumido durante mucho tiempo deja de consumir y como ya no consume, viene lo que conoce el doctor Elizondo, el síndrome de la borrachera seca, ¿no? Que aplica para todos los casos. Es decir, ahora de repente se siente que es el rey, ahora de repente regaña a todos, ahora de repente es muy puntual, ahora de repente y empiezan a neurotizar también. Entonces, cuando una familia que hubo adicción, pero ya no la hay, pero no reciben una atención psicológica, una asesoría, ¿no? Entonces, se tapa la botella, se deja a un lado, ¿no? La jeringa o lo que tenga que ser, pero las conductas siguen siendo iguales. Es exactamente lo mismo, es la misma psicosis, la misma neurosis, los mismos gritos, las mismas codependencias, las mismas revisiones. Yo he visto a esposas de alcohólicos que por un motivo de salud o de una idea muy personal dejan de consumir y las esposas andan en una hipervigilancia porque ahora los andan siguiendo si anda con otra mujer. Que me decía el otro día una esposa de un muchacho que tomaba y fumaba cristal y yo lo mandé internar 90 días a un centro y cuando salió se pegó a un grupo y ya tiene como 3 años limpio, sin drogas ni alcohol el muchacho. Es herrero, es muy trabajador, tiene 2 hijas y todo.
Y me estaba diciendo su esposa que lo nota muy raro. Pues claro, le digo, lo notas muy raro porque pues, tenía 10 años consumiendo. Por supuesto que lo nota raro. No, dice, es que cuando llega a la casa y se pone los guaraches, quiere decir que se va a quedar con las niñas. Pero si se pone las botas, empiezo a temblar porque a lo mejor se va a ir a buscar otra vieja, ¿no? Entonces empieza la psicosis, ¿no? Empieza la psicosis de la persona codependiente a la persona que no se trabaja. Y entonces es bien difícil. Esa es el segundo tipo de familia, que es la familia donde hay una adicción pasiva. Existe otra, que es muy difícil de detectar y que es la más problemática de todo. Es la familia donde tienen una adicción por herencia, es decir, la adicción se hereda. Nunca ha habido consumo en esa familia, nunca, nunca. Generalmente, esas familias son bien difíciles de controlar y de tratar porque generalmente, no siempre, vienen de hijos que están resentidos con los padres que fueron adictos o alcohólicos. Por ejemplo, el hijo de un adicto, la hija de un adicto, el hijo de un alcohólico, que siente una verdadera aberración, que le tocó vivir un infierno familiar y que no toma nada, ni se droga absolutamente nada, siente una aberración a todo el tema que sea drogas, que sea alcohol. Y entonces, ¿no? Por ese simple motivo genera una neurosis. ¿Por qué? Porque hereda el resentimiento, las formas dicotómicas, las ambivalencias de su casa, los gritos, los sombrerazos, las frases más estúpidas que ha inventado el Sapiens desde que aparece en esta humanidad, ¿no? Se supone, tú deberías, ¿por qué no haces? Es que, ¿qué tengo que hacer para que tú me entiendas? Todo ese tipo de cosas. Hay una neurosis terrible porque es lo que vio, ¿no? Y el ser humano la historia del ser humano habla a través de él. Es decir, hay un construccionismo psicosocial. El ser humano está formado en la primera década de su vida en base al temperamento que es único y repetible. Cada quien nace un temperamento desde que está en el vientre materno. Y luego viene el carácter, que es la formación, la información, educación y principalmente deseducación, desinformación y pésima crianza o malcrianza que como familia les damos a los hijos. Y entonces, juntos, el temperamento y el carácter forman la personalidad del individuo único y repetible. Y entonces son personas resentidas con todo y con todos. Siempre están en contra de todos y a favor de nada. Son personas negativas, reactivas, todos. Entonces, crean una familia en donde hay una aberración total, un desapego total, ¿no? Hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia las fiestas, hacia todo, ¿no? Y es una familia neurótica, totalmente. Fíjense, tan malo es un padre de familia que sea adicto a la cerveza o a fumar marihuana y que de repente se desadapta con los hijos por su adicción. Tan malo es un padre de familia que tiene una adicción a una reacción y a un odio hacia la cerveza, hacia el cigarro, hacia todo. Porque una persona que está resentido tiene hijos y los ve tomándose una cerveza y neurotiza, psicotiza por el odio que tiene hacia cualquier situación que le recuerde o le reactive lo que vivió en su infancia. Entonces, ese tipo de familias donde la adicción es heredada, no se hereda el consumo de toxoides, el consumo de alcohol, se heredan las formas, se heredan los apegos malsanos, los esquemas maladaptativos totalmente, que con el tiempo esquemas maladaptativos resienten a la persona y hacen que la familia malfuncione. Entonces, sea el caso que fuere, si ustedes como miembros de una agrupación, de un grupo, existen cualquiera de ese tipo de adicciones, generalmente quiero pensar que a veces están en una adicción activa, si tienen algún interno, algún familiar en la clínica, posiblemente, pero muchas veces se están preparando para vivir una adicción pasiva. Y en cualquiera de los casos se necesita un apego a un programa de 12 pasos. Existen modelo Minnesota para familiares de alcohólicos, para familiares de narcóticos anónimos, por ejemplo, existe, ¿no? Son los mismos pasos, son los mismos principios, pero obviamente cambia
Por ejemplo, en comedores compulsivos es el mismo programa en Minnesota, son los mismos principios, pero cambian las formas y cambian las circunstancias. Los eventos situacionales cambian totalmente, porque no es lo mismo ser adicto una persona. Tengo una paciente que de repente tiene un problema emocional, se mete a un Oxxo, compra 6, 7 pingüinos marinela, 5 gancitos, 2 sodas, pelón pelo rico, churros y todo. Se va a la camioneta, se da un atracón brutal, espera un minuto, se provoca el vómito, vomita en la misma bolsa donde compra todo, se siente mal, llora y luego maneja un rato y va a otro Oxxo y luego vuelve a comprar chocolates y todo ese tipo, el trastorno de atracón con vomiting famoso, ¿no? Entonces, no es lo mismo esa adicción, pues no es lo mismo a una persona que esté adicta a la heroína, ¿no? Que el toxoide sea la heroína. Es decir, funciona bajo los mismos principios de que la enfermedad primaria es el trastorno de adicción, que es, como ya vimos, de orden emocional, de orden psicológico, de orden biológico y de orden social. El construccionismo psicosocial que heredamos, que es producto de mitos, creencias y distorsiones del pensamiento que con el tiempo nos hacen que nosotros tengamos conductas aberrantes. Entiendo, son los 45 minutos que me dijo la psicóloga. No sé si tengan alguna pregunta o vaya a haber algún cuestionamiento. Gracias, Oscar. Pues